buenos días. La escuela es la escuela número 39 de la localidad de Melchor Romero. La madre es, el nombre es Sabrina. Sabrina. Al menor yo no lo voy a nombrar, que lo diga ella. Pero Sabrina, muy buenas tardes. Pilar Sánchez Atencio y Juan José Martínez te saludan. ¿Cómo te va? Hola, muy buenas tardes, chicos. Te molestábamos y queríamos hablar con vos por un problema que tuvo tu hijo en la escuela número 39. Si se puede dar como un caso de bullying o cómo lo encararon ustedes, qué denuncia hicieron al respecto. Mira, denuncian lo que es penal. La verdad no nos tomaron porque no se encuadra lo que le hicieron a mi hijo supuestamente en una denuncia penal. em, y fuimos por todos lados y ¿Cómo que la no? verdad lo que hacen es hacer... Perdóname que te No, corte. no es, ¿Por qué? no es Por, penal. Porque no hubo agresión física, o sea, eh, tocar a mi nene la cara y decirle que es un mentiroso, que lo hizo la vicedirectora, no es contacto físico para ellos. ¿Y vos te presentaste a hacer la O sea, denuncia? ¿Te presentaste en fiscalía con un eh, abogado o...? mira, por lo pronto le comento brevemente la situación. A principio de mes, el 2 de este mes, llevo a mi nene a la escuela, va al turno mañana con sus otros dos hermanos que también acuden al mismo establecimiento. Lo dejo, llego a casa, yo vivo a 7 cuadras de la escuela y ya tenía un montón de llamadas perdidas. O sea, salí de la escuela y se ve que me empezaron a llamar. Me acerco a retirarlo al nene, me lo entregan como siempre, porque siempre a mi nene me lo entregan llorando y en la puerta del establecimiento. Me hacen firmar el libro de retiro y me llevo al nene, me estoy llevando al nene llorando con una crisis, como lo retiro siempre, que al principio pensamos que, bueno, puede pasar porque es un nene que tiene TEA, tienen sus días. Pero ese día en particular traté de calmarlo y que me explique qué era lo que estaba sucediendo, porque esto ya se venía repitiendo. Entonces, entre lágrimas, lo que me dice es que lo maltrataban y que le gritaba al profesor. Eh, a raíz de lo que me dice mi nene, me acerco de vuelta a la puerta, que estaba la vicedirectora. Le comento lo que me dice mi nene. Automáticamente nos empezó a gritar hasta sacarnos del establecimiento a la vereda, que era mentira del nene, que nadie lo trataba mal, que él estaba inventando cosas. Pedimos hablar con el docente en cuestión, que es un hombre. eh, no nos dejó hablar con el docente, nos dijo que nos retiremos porque nos iba a llamar a la policía. Cuando salimos a la vereda, empezó a decirle cosas a mi nene, que era un mentiroso, que nadie lo maltrataba, a lo que mi nene entre llantos le dice, yo no miento, porque la realidad es que si la gente que tiene a niños con TEA o con cualquier problema de ese estilo de autismo, son nenes que no saben mentir, es más, no entienden el sarcasmo, o sea, vos le podés decir algo capaz en broma y ellos no lo entienden. Entonces lo que le digo yo a esta mujer es, mi nene no está mintiendo, no puede ser que siempre digan que el nene miente, que al nene le duele la panza, que el nene llora. eh, bueno, en ese momento nos fuimos del establecimiento, fuimos a la comisaría que está justo en la esquina, la 14ª. eh, Comentamos esto a la persona que nos atendió y me dice, no te puedo tomar la denuncia porque no es penal. Y le digo, ¿cómo no? Mi esposo le reclama, le dice, ¿cómo no me podés tomar la denuncia? Le dice, están maltratando a mi nene, que es un nene con discapacidad. Esta persona dice, no. Bueno, está bien, dice, no me podés tomar la denuncia. Y él textual lo dijo en la comisaría y lo repito porque es algo fue sinceramente lo que le dijo, es, bueno, yo lo cruzo en la calle y lo cago a trompadas al profesor. Claro, pero ahí sí le iban a Entonces, hacer la denuncia Claro. bueno, a tu marido. en la misma comisaría nos dicen, no, pero si vos haces eso, vas a tener la denuncia vos. Perfecto, nos vinimos a casa, empecé a llamar a unas amigas que tengo, bueno, que son docentes, me dicen que llame a jefatura distrital, llamo, me dan un email para que yo haga, o sea, exponga ahí lo sucedido. Hago esto el mismo día, ellos me responden a ese mismo día, pero la llamada desde la distrital fue muchos días después del problema.
En primera instancia le comentamos lo que había sucedido, dieron un día para encontrarnos. Yo le dije si mi nene podía volver al establecimiento porque tenía miedo, y me dijeron que si el nene tenía miedo que no lo lleve, que ellos le iban a mandar tarea a mi casa. Esa fue la primera respuesta que tuve, que le iban a mandar tarea a casa al nene. Claro, primero Entonces, sacaban a tu nene del aula y no al profesor que lo estaba maltratando. claro, Te cuento, Sabrina, claro, te corto. esa fue la primera expresión. No, te cuento, tenemos en el piso al doctor Lucas Bianco. Me gustaría, Lucas, ¿por qué no le tomaron la denuncia? O sea, pueden decirle en la comisaría, no te tomo la denuncia porque no hay agresión física y están maltratando a un chico que tiene un problema de salud. No, por supuesto que no pueden. Ahora sabemos que es lo que pasa en el 90% de los casos, o tal vez más. Es la falta de voluntad de trabajar. Claro, te pregunto porque te escuchaba, te miraba recién cuando escuchábamos a Sabrina, o sea, las caras que hacía, los gestos. O sea, sí, porque a todos nos duele la realidad del país y sobre todo lo judicial, que es lo que debería solucionarnos los problemas. Es tristísimo, es tristísimo. Sí, sí, claramente. Nosotros Y por nos supuesto, vinimos muy Sabrina, mal que ese quedó a día. disposición tuya para que hagamos la denuncia y quédate tranquila que te la van a tomar. Quédate tranquila. Ay, te agradezco muchísimo porque la verdad que todavía hasta el día de ayer venimos andando por todos lados. Nos fuimos a Defensoría del Pueblo, tampoco me tomaron la denuncia. No, quédate tranquila que para mañana a las 10 de la mañana la denuncia ya vamos a tener fiscalía y juzgado asignado. bueno, el tema es que ahora, bueno, seguimos con problemas, pero ¿por qué? Porque cuando nos acercamos a jefatura nos pidieron que separemos el establecimiento del problema con el docente. El tema es que este problema es adentro del establecimiento. Yo no puedo separar la escuela. No, por eso, no te podés guiar por todo esto. Es increíble porque pasó adentro de la escuela que se tiene que separar el establecimiento. Si el profesor está en esa escuela, tu hijo va a esa escuela, las clases se las dan adentro de un aula que está dentro del establecimiento, no se las dan en la puerta de la escuela, o sea, en la calle, en el asfalto, o lo lleva a la plaza a darle la clase. O sea, se las da dentro de la escuela. No. Ahora, ¿esto también pasa con los compañeros o es solamente con él? No, es solamente con él. A raíz de todo esto que pasó, hablé con mi nena, va sexto año, en el mismo establecimiento, y nos empezamos a dar cuenta que los días que mi hijo faltaba era cuando tenía con este profesor. O sea que todo esto venía de hace rato, pero como vuelvo a repetir, es un nene que le cuesta expresar, entonces lo único que hace es llorar o correr. Incluso ese día cuando hubo este problema, mi nena me dice, mami, Benja estaba corriendo por toda la escuela llorando, el maestro buscándolo, él se acercó al aula de su hermana porque sabe que su hermana está ahí para pedirle ayuda, porque ella constantemente sabe cómo calmarlo. No la dejaron salir del salón para que calme a su hermano. Ella quiso salir a calmar a su hermano y le dijeron que estaba en hora de clases, que no podía salir. Una sucesión mientras mi nene corría por toda la escuela. Tras otra, y claro, acá una no vorágine y una espiral de delirio. Que no. La directora primero le dice que no porque que no ponga el establecimiento, pero... Perdón, chicos, no los escucho bien. O sea que primero la directora te dice de que no pongas al establecimiento de por medio porque fue un problema con un profesor, pero a su vez en tu hija, que está en otra aula, que está en otro grado, que le pide permiso a la maestra o al profesor en ese momento para salir del aula porque el hermano de ella está mal, no la dejan tampoco, ahí sí ya hay un problema del establecimiento, que no le brinda el apoyo a un no la chico dejaron, con... No. O sea, realmente los docentes no la entonces... dejaron salir. Lo que se puede decir es que los Incluso docentes... otra cosa que hicieron es... el día 5, esto pasó un viernes 2, el día 5 mi marido acude al establecimiento a llevar a mi nena que tenía clases, no a Benja. Este profesor estaba en la puerta de la escuela, entonces mi marido lo que hace es bajarse, ir directamente al profesor y decirle, pedirle explicaciones de por qué trataba mal a mi hijo. La verdad que en el momento textualmente él le dijo, dice, ¿por qué no te haces el malo conmigo, que soy una persona grande y me sé defender, no con mi hijo que no sabe defenderse? Claro, es la reacción de cualquier padre, pero no iba a llegar a pelearse, no es la que se debe, pero... No, en ningún momento, o sea, le fue a pedir explicaciones de esta manera, yo entiendo que muchos dirán, bueno, pero no, es que
cuando te enterás que tu hijo viene sufriendo esto desde que empezó el año, que este profesor incluso él le decía que no podía, porque mi hijo apenas sabe escribir en imprenta. Entonces, yo ya había ido a hablar con este profesor porque él escribe en manuscrito. Entonces ahí ya te das cuenta que no hay inclusión en la escuela, porque si vos tenés una persona con autismo que sabés que apenas está escribiendo, que va ahí desde primer grado va a ese establecimiento, y tienen todos los papeles del nene y de la condición que tiene, y el profesor te dice, yo escribo en manuscrita, ahí ya hay falta de empatía, porque el nene llegaba frustrado y Sí, mal porque no podía copiar. Perdóname que te interrumpa, no solo la falta de empatía, sino además el delito de incumplimiento de los deberes de un funcionario público, porque al ser una persona que recibe un sueldo del Estado, es un funcionario público. Claramente, yo me acerqué con él, le expliqué en la puerta lo que estaba pasando con mi nene, le digo, en ese momento le digo, mira, llega mal, llorando, pues no puede copiar, porque vos copias en manuscrita, y él lo que me dice, bueno, pero tienen que aprender, todos copian así. Esto lo he hablado también en el equipo orientador de la escuela, he hecho actas, he explicado la patología de mi nene, todos los años me acerco, soy una mamá que se acerca, que lleva los resúmenes, que explica, incluso la médica, la fonoaudióloga de mi nene, se ha comunicado con la escuela para pedir que ellos hacer un acuerdo para que venga una maestra evaluadora a la escuela. Lo tengo ese acuerdo firmado el año pasado y este año, y nunca vino nadie a evaluarlo. Entonces hay algo que la escuela desde el establecimiento no está haciendo, porque si yo como madre me acerco todos los años, los médicos también se involucran para ayudar a mi nene en la educación, y la escuela algo no está funcionando en el establecimiento. Ese por ahí es el problema. Y que ahora hagan marchas y siempre hagan paros, y este docente salga en la radio en todos lados a hablar cualquier barbaridad, porque incluso le hacen la nota, pero él no explica el por qué el enojo de los padres. Él explica que un papá fue a reclamarle, que le dijo cierta cosa, encima siempre cambia la versión, porque ahora hicieron una marcha hace unos días diciendo que un papá quiso matar al maestro. O sea, están agrandando la cosa, tratando de cubrirse este docente, pero no explica el porqué. A mí me salta un poco el penalista y digo, el docente también tiene el principio de inocencia, ¿no? Pero en un caso así, a priori, tenés que cambiar los establecimientos. No dudo que el hecho pasó, pero digo, haya o no haya pasado, como primer medida, retirás al docente del establecimiento. Claro, no, pero no hicieron puede ser al que revés. eso no se haya hecho. Mandan al nene a la casa. No, como por eso, a eso voy, el delirio. Hacen todo al revés. Dejás a un nene de recibir educación y no... No sacan No, después al profesor. de eso, de que lo mandaron a casa con tareas, bueno, yo me acerqué y le dije que no, bueno, hicimos un arreglo en jefatura distrital, de que iban a tratar de cambiar todas estas cosas. El docente supuestamente estaba lo con que pasa una es que RT. te hicieron el cuento del biribiri para que en realidad ese no es el modo. El modo es la denuncia penal y es lo que vamos a hacer. Sí, la verdad es que no, vuelvo a explicar, yo me acerqué también acá a 7:56 creo que es. Sí, a la fiscalía. A la fiscalía, fui a la parte de denuncias, primero me acerqué a asistencia a la víctima, comenté el problema, fui a la parte de denuncias y tampoco me tomaron la denuncia. No, es la misma tenor que la comisaría. No voy a hablar mal No, de los me empleados mandaron públicos, porque hay muchos que humanos. son excelentes, pero también hay muchos que no les gusta trabajar. Muchísimo. Claro, a mí me asombró un poco, pero Sí, no es entiendo por increíble qué que- no encuadra. No te tiene que sorprender. El El oficial- trabajo de esto es la regla. O sea, y el oficial de servicio, ¿vos hablaste con el oficial de servicio en la 14ª o te atendió el ayudante de guardia, que es el que le tiene que decir al oficial de servicio lo que tiene en la comisaría, lo que está pasando? ¿Te atendió el oficial de Mira, servicio o fue un oficial ahí, un ayudante de guardia? No sé qué rango tendrá en la comisaría, pero bueno, es lo que nos dijo en la puerta. Sí, Bueno, te voy a- en la un hombre puerta, ojos en la claros, La sí. puerta, encima de la puerta, o sea, No. no te hicieron pasar al despacho, no entraste a la comisaría, o sea, es normal. Tampoco hay Empecé a entrar a la comisaría. yo siempre No, digo lo mismo, por un tema de salud Tienen un pedacito, tenés que vos olvidarte entrás de todo y lo que tienen un pasó. pedacito para que espere la gente, y él se acercó hasta ahí y nos planteó que no nos podía tomar la denuncia, no nos hicieron pasar a un despacho, no nos pidieron más explicaciones de lo sucedido. Sí, de hecho eso es Directamente incorrecto, nos porque dijeron- decide si hay delito o no es el fiscal. La denuncia la Claro, tiene que el oficial- tomar
El policía se la tenía que tomar sí o sí. Así yo vaya y digo, vi un pájaro volando, quiero hacer la denuncia. Técnicamente deberían tomarla y después el fiscal dice, no, esto no es delito. Claro, sí, no, pero no puede un oficial de policía, porque no Ya sea, le la corresponde, jerarquía que además, tenga, porque si no sea estudió oficial. derecho, no puede decir esto es delito, no es delito. Si sea oficial de policía, Tomar oficial la principal, denuncia o y llevar. subinspector, o Ni sea, hablar. es un auxiliar de la justicia, la tiene Claro, que lo que tomar. pasa es que Bueno, ahora nosotros por ahí lo que nos tiene preocupado es que a nosotros no nos tomaron la denuncia, pero a este docente le tomaron la denuncia de lo que le fue a decir mi esposo. está bien, sí, pero Incluso ¿lo citaron a nos, ustedes? nos hizo... no nos citaron, a nosotros, nos llegó, incluso, mire lo que pasó. Vienen un día desde la DDI y nos dicen, buscaban a este, no voy a decir el nombre, a esta persona. Él fue a hacer la denuncia, estaba tan mal redactada que puso que vivía en mi domicilio y a mí me llegaba una custodia a mi domicilio, que era para él. No, eso es muy común. No. Ahí te da la pauta de cómo Sí. funciona esto. Esa es un error ahí de la policía. Te agradecemos estos minutos. Ya el doctor... No, le agradezco a ustedes. te digo que fue la sorpresa tanto de Pilar Sánchez Atencio como mía, lo que dijo el doctor Lucas Bianco de brindarse y que mañana ya van a estar haciendo la denuncia. Nos pide el Sí, número de teléfono tuyo, el contacto. Sí, Esto sí, no lo sabíamos, no fue por la pactado tarde, ni nada. Por la tarde lo solucionamos. Es más, Lucas no sabía el tema del que íbamos a hablar con vos. Entonces, bueno, le agradezco mucho, doctor. Te agradezco, te digo, doctor, porque cosas nos conocemos. corresponden. No, le agradezco a ustedes por tomarse el tiempo, por darme el espacio también, porque creo que son las únicas personas que me dejaron explayarme y contar también la versión nuestra, porque si no está solo la versión de este docente, los paros que hacen en favor de él, en vez de sentarse a hablar con la familia, y está la evaluación de los médicos de mi hijo, donde dicen las patologías y es sabido que lo que él pasó, lo pasó verdaderamente. Entonces, les agradezco mucho a ustedes, de verdad. No, gracias a vos. Bien, Sabrina, te mando un saludo y ahora cuando termine el programa vamos a estar en Un abrazo comunicación. grande. Hasta luego, chicos, gracias. Hasta luego. hasta luego, gracias. Bueno, la entrevista esta que nos realizamos a Sabrina la podés volver a encontrar en el canal de YouTube de Radio Capital, Radio Capital 91.3. Nos podés seguir en el Instagram, en Twitter y en Facebook como Radio Capital 91.3. Vamos a un temita ya estamos